¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos a dar inicio a este encuentro para poder desarrollar información respecto a la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Algunos datos que tenemos que nos aportan para entender el contexto de por qué se genera esta ley en Argentina nos hablan de datos estadísticos que por supuesto van a ir modificándose año a año, pero una constante existe en cuanto a la información que refiere a que todas las muertes relacionadas con el aborto ocurren en los países en desarrollo. En los países donde el aborto está permitido por la ley y el personal de salud está capacitado para ofrecer servicios seguros, la tasa de mortalidad por estas prácticas es muy baja. Va de 0,2 a 2 muertes por cada 100.000 abortos, en contraste con la mortalidad relacionada con el embarazo, que es significativamente más alta, y se habla de 9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Algunos datos estadísticos que nos aporta en Argentina son datos previos a la sanción de la ley, hablamos del año aproximadamente 2018, en donde se realizaban 370 a 522.000 interrupciones de embarazos por año. En ese año murieron 35 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. La muerte por embarazo terminado en aborto estaba entre las primeras causas de muerte materna y en ese mismo año las muertes por embarazos terminados en abortos representaron el 13,6% del total de muertes maternas. Una vez encontrados datos estadísticos posteriores a la sanción de la ley, podríamos contrastarlos con estos datos previos. A su vez, también la información que nos ofrece la OMS desde el 2012 es que la interrupción del embarazo es un procedimiento seguro si es practicado con la tecnología y en las condiciones adecuadas. Además de estos datos estadísticos, es importante tener en cuenta que las inequidades en el acceso a los servicios, en la disponibilidad de recursos humanos y físicos adecuados y en la calidad de atención sanitaria impactan de diferentes formas sobre las razones de la mortalidad materna y generan un riesgo desproporcionado para las mujeres que viven en las jurisdicciones más pobres del país. Por estas razones, la ampliación del acceso al aborto seguro que el nuevo marco normativo establece es una ventana de oportunidad para mejorar los indicadores de mortalidad materna, así como para reducir las inequidades en el acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva, dado que todas las jurisdicciones del país deben acomodar sus políticas sanitarias y la organización de los servicios para cumplir con lo establecido por la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto. Algunos de estos datos se encuentran disponibles en las páginas del Ministerio de Salud, como por ejemplo en la página de la provincia, en donde se encuentran datos de referencia al aborto para cualquier persona que quisiera acceder a esa interrupción segura, y a su vez también existe en el mapa, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, cuáles son los centros que dan respuesta a esta interrupción, generando una red de establecimientos de acceso a la IB-ILE. La Ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo se encuentra vigente desde enero del 2021 y establece y regula el acceso a la interrupción segura del embarazo y a la atención posaborto a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenibles para todas las personas con capacidad de gestar. Es importante remarcar que esta ley es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino. ¿Qué es lo que establece la ley? En principio, el derecho a decidir la interrupción del embarazo, a su vez a requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, tanto sean públicos, privados o de obras sociales, también a requerir y recibir atención posaborto en los servicios del sistema de salud, independientemente de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados en la ley, y a su vez también a prevenir los embarazos no intencionales mediante acceso a información, a educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. En este encuentro vamos a desarrollar algunos de los puntos que se encuentran en la Ley 27.610, como por ejemplo la responsabilidad del sistema de salud, el derecho a interrumpir el embarazo, el acceso a la IBE-ILE, el consentimiento informado y la objeción de conciencia.
Respecto a la responsabilidad del sistema de salud, vamos a hablar sobre algunos puntos que ya desarrollamos previamente que tienen que ver con la creación de esta ley que surge o que busca la garantía de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres y sobre todo de cualquier persona, independientemente de su identidad de género, que tenga capacidad de gestar, contribuyendo a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenibles. Esta ley permitirá alcanzar mayores niveles de justicia social en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población. En este marco normativo argentino existen una serie de principios jurídicos y éticos rectores que son los que se presentan a continuación. El primero es el trato digno. Es la atención basada en el respeto a la persona, a sus creencias, a sus convicciones, en todo el proceso de atención, lo que incluye el no cuestionamiento respecto a su decisión. También se tiene que tener en cuenta que no se deben realizar exámenes médicos repetidos y prácticos que no resulten necesarios. Respecto a la privacidad, se debe asegurar un ambiente de confianza e intimidad durante todo el desarrollo de la atención. Siempre debe preguntarse además la preferencia que tiene respecto al acompañamiento en la consulta y su decisión debe ser respetada. Cuando hablamos de confidencialidad, tenemos en cuenta que el personal de salud debe asegurar que se cumpla el secreto profesional durante toda la atención y posteriormente. Se deberá guardar la debida reserva y nada de lo ocurrido en la consulta podrá ser divulgado sin la explícita autorización de la persona en cuestión. La historia clínica y todo lo que se desarrolló en la consulta es de titularidad exclusiva de la persona usuaria y su divulgación configura una violación a su derecho a la intimidad y el secreto profesional. Cuando hablamos de autonomía de voluntad, tenemos en cuenta que todas las personas con capacidad de gestar pueden tomar sus propias decisiones. Quienes somos profesionales de la salud tenemos la función de cuidar la salud de las personas sin decidir por ellas, ni someterlas a juicios derivados de consideraciones personales ni religiosas contrarias a lo que la persona define, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad. Respecto a acceso a la información, como sabemos, debemos garantizar el acceso a la información en todo el proceso de atención de forma dinámica para garantizar que la toma de decisiones se realice de manera autónoma e informada. La información incompleta e inadecuada se considera obstaculización de la práctica y acarrea responsabilidad legal. Y a su vez tenemos que tener en cuenta además la transparencia activa. Cuando hablamos de transparencia activa hablamos que no se requiere de la solicitud explícita de la persona para que se entregue la información de manera completa. Esta información a su vez debe ser actualizada, además de completa y comprensible. Y por último, cuando hablamos de calidad, tenemos en cuenta que el personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del acceso conforme a los estándares de la OMS y en el marco de los derechos humanos. La solicitud de las prestaciones comprende los aspectos técnicos, de servicio e interpersonales relacionados con el acceso oportuno, eficaz, seguro y equitativo. Esta ley adopta un modelo de regulación mixta. Por un lado, un modelo por plazos en el que se incluye o accede la persona a su interrupción del embarazo hasta la semana 14.6 en la figura de interrupción voluntaria del embarazo, en donde solo se requiere la solicitud y el consentimiento informado. Y a partir de la semana 15 es un modelo por causales. Se accede a la interrupción legal del embarazo en dos causales. Si por un lado el embarazo fuera resultado de una violación, esto es que exista un embarazo producto de una relación sexual no consentida o en menores de 13 años, o si estuviera en peligro su vida o su salud, ¿sí? Contemplando que la salud se tiene en cuenta el concepto más amplio, ¿sí? No solamente ausencia de enfermedad, sino todos los aspectos que correspondan a la salud y que estén en peligro, ¿sí? Potencialmente. También en menores de 15 años
reconociendo el riesgo que existe continuar con un embarazo o que se pudieran desarrollar en un embarazo en menores de 15 años, ingresan directamente sin tener que buscar la razón o la causa en este causal vida o salud. Por otro lado, es importante destacar que la decisión de la persona gestante es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas. Uno de los puntos importantes de la ley es el plazo que se establece, que define que toda persona gestante tiene el derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento. Vamos entonces a remarcar algunos puntos fundamentales respecto al acceso a la IBE-ILE. Para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de cualquier persona hasta la semana 14 inclusive de gestación, se requiere únicamente su consentimiento informado. La persona gestante de más de 15 semanas tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo si estuviera en peligro su vida o su salud o si fuere producto de una violación. Para la realización de una ILE causal violación, nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación. Solamente es necesaria la firma de la declaración jurada. El personal de salud debe constatar la edad gestacional de manera inmediata por los medios más expeditivos posibles, o sea, a través de la FUM, una ecografía o por el tacto vaginal. Vamos a detallar un poco más lo que respecta al causal salud, que siempre genera un poquito más de dudas. El peligro para la vida o la salud debe ser constatado e informado en el marco de la atención sanitaria y conforme a los derechos a la salud, al trato digno, al acceso a la información y a la autonomía de las gestantes. La salud es un concepto que tiene tres dimensiones: física, mental y social, de acuerdo al derecho argentino y a la definición de la salud según la OMS. La afectación de la salud mental incluye el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima. El peligro para la salud debe entenderse como una posibilidad de afectación para la salud. No requiere la constatación de la enfermedad y en este sentido no debe exigirse tampoco que el peligro sea una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud para determinar el encuadre como causal de ILE. El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia. La decisión de la persona sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr es el factor determinante para la configuración de la causal salud. Los riesgos físicos y emocionales asociados a los embarazos en niños, niñas, niñes y adolescentes, especialmente en quienes son menores de 15 años, constituyen en sí mismos la causal salud. Si se trata de una persona en buenas condiciones de salud, pero con factores predisponentes, la continuación del embarazo debe constituir un factor de precipitación de una afectación. Asimismo, en los casos con enfermedades crónicas o agudas, la continuación del embarazo puede actuar como un factor de consolidación de la enfermedad. Respecto al consentimiento informado, como cualquier práctica de salud, la interrupción del embarazo requiere del consentimiento informado de la persona titular del derecho. Es un proceso dinámico que recorre toda la atención. En los casos de IBE-ILE, el resultado del proceso de interrupción informado debe ser expresado por escrito. Se podrá brindar en cualquier formato: braille, manuscrito, digital, audio, etc., o idioma, incluyendo lenguas originarias. El modelo de consentimiento informado se encuentra en el lado derecho de esta diapositiva y existe a su vez una segunda página donde firman quienes asienten en caso de menores de edad. Algunos datos que nos aporta en este consentimiento informado en niños, niñas y adolescentes, que nos aporta el Código Civil y Comercial con sus modificaciones en el 2015, es que en 16 años o más se equipara los 16 años a la mayoría de edad, como a los 18 años, y entonces pueden otorgar por sí mismas esas personas su consentimiento informado en todos los casos, tanto IBE o EILE, y realizar personalmente y firmar la declaración jurada requerida para la interrupción en un embarazo producto de una violación. O sea que no se requiere en personas mayores de 16 años de una persona que asienta a ese consentimiento.
Entre 13 y 16 años puede brindar su consentimiento en forma autónoma si se trata de prácticas que no representan un riesgo grave para la vida o su salud. Y en los casos que se considera como invasiva una práctica, debe existir evidencia científica que muestre una probabilidad considerablemente alta de riesgo. Y en menores de 13 años puede brindar su consentimiento con la asistencia, en este caso sí, de sus progenitores o representantes legales o incluso personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. Se tendrá en cuenta los principios de autonomía progresiva y el interés superior de ese niño, niña, niña. ¿Qué sucede en el consentimiento informado en personas con discapacidad? Tiene la misma dignidad, autonomía y capacidad jurídica para decidir sobre su cuerpo, lo mismo que el resto de las personas. El sistema de salud debe proporcionar los medios que aseguren su participación en todo el acto y la adopción de una decisión personal y autónoma. La implementación de un sistema de apoyos para la toma de sus propias decisiones es un derecho de la persona. No se trata de un requisito y en ningún caso su implementación puede suponer una barrera de acceso. La capacidad de todas las personas se presume. Sus limitaciones son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. En el caso de las personas con sentencia judicial, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, pero deben hacerlo necesariamente con la asistencia de apoyos designados en la sentencia y de acuerdo a los términos establecidos en ella. La falta de la documentación no puede constituir una barrera para el acceso oportuno y adecuado a la IBIL. Vamos a pasar entonces al último punto que vamos a desarrollar, que es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho que pueden ejercer las personas, los profesionales que realizan la práctica concreta a la IBIL, no a las personas que realizan prácticas en salud. El marco para el ejercicio de la objeción de conciencia es el de no obstaculización y la buena fe, según lo establece la Ley 27.610 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL sobre medida autosatisfactiva. En caso de que una persona profesional de la salud desee ejercer objeción de conciencia, debe notificar su voluntad previamente a las autoridades del o los establecimientos de salud en que se desempeñe. Algunos puntos importantes a tener en cuenta para poder ejercer esa objeción de conciencia. Uno de ellos, que es fundamental, es que la objeción de conciencia es individual, nunca institucional, por lo tanto los servicios de salud deben garantizar el acceso a la IBIL. No puede invocarse cuando se trate de una situación de emergencia en caso de que la vida o la salud física de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No existiera además una persona profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna o se tratara de un caso de atención posaborto. Por otro lado, también esta objeción de conciencia debe manifestarse de manera explícita, con anticipación, como decíamos antes, y para todos los ámbitos en que se ejerza la profesión. No pueden ejercer la objeción de conciencia en un ámbito y en otro ámbito realizar o acompañar prácticas IBIL. Puede ser invocada respecto a realizar la práctica concreta, en la intervención directa del aborto, pero no para las acciones necesarias para garantizar la atención integral, como antes decíamos, sean previas o posteriores al aborto. Por ejemplo, la realización de ecografías, la toma de presión, los informes médicos o psicológicos, etc. Debe estar regida por los principios de buena fe y no obstaculización y no debe dañar a terceros. Su objetivo es resguardar las íntimas convicciones morales de esa persona, no impedir el ejercicio de derechos por parte de mujeres, niños, niñas, niñez y adolescentes y otras personas gestantes. Para el desarrollo de esta presentación se tuvo en cuenta, por un lado, a la Ley 27.610, el boletín encontrado en el Boletín Oficial de la República Argentina, y el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, con su actualización 2022, que tenemos la portada a la derecha. Por supuesto, es solo una síntesis de algunos de los puntos importantes. Es importante que puedan
desarrollar estos puntos y los otros puntos que se encuentran en estos dos documentos para poder ampliar esta información. Muchas gracias.